En esta mañana, para los que no habían llegado antes, quiero recordar, hemos anunciado que para el próximo domingo vamos a tener una pequeña reunión con los miembros de la iglesia para compartir ideas, para irnos conociendo, y ya la hermana Victoria ha estado compartiendo una pequeña hojita con algunas ideas, algunas preguntas que usted va a ir respondiendo, y en ese domingo vamos a ir compartiendo sobre ellas. Por otra parte, hermanos, quiero invitarles ya que abra su Biblia. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra, al libro de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a ponernos los ojos. Y allí vamos a encontrar la base de la palabra, la base que vamos a usar para la predicación de la palabra en esta mañana. Y como hemos anunciamos el jueves, vamos a estar comenzando una pequeña serie fundamental en el libro de los Filipenses, la carta de los Filipenses, que hemos titulado Empujando Juntos. Y esta semana ha sido una semana de muchas emociones en este gran país. Esta semana ha sido la semana de las elecciones. Y para mí ha sido una experiencia tremenda poder estar en un país democrático donde cada uno puede votar por lo que realmente quiere. Ustedes saben, yo vengo de Cuba, en un país dictatorial, donde cuando se reúne la Asamblea Nacional siempre están 100% de acuerdo con lo que allí se dice. Ahí no hay un voto en contra. ¿No parece eso extraño? Pero cuando las personas van a hacer alguna elección, ya todo está. Supuestamente hay elecciones, pero ya todo está predeterminado. Pero qué bien ver aquí en Estados Unidos que las personas pueden votar. Ahora, en estos días de elecciones, yo escuché una frase interesante que alguien decía. Alguien decía que los Estados Unidos de América iba a tener que cambiar su nombre por los Estados Divididos de América, porque ciertamente hay divisiones. Usted puede ver que hay ciertas divisiones y era una frase que escuché. Pero hermanos míos, cuando usted va a la historia, usted se va a encontrar que la división es un arma que el enemigo ha usado a través de todos los tiempos para vencer. Dice esta famosa frase: divide y vencerás. Es por eso que hemos querido en esta mañana comenzar en estos tiempos con esta serie de estudios o mensajes fundamentales en Filipenses. Y usted va a decir: pero pastor, la carta de los Filipenses es la carta del gozo, no la carta de la unidad. Bueno, hermanos, por mucho tiempo sí estudié la palabra enfocándome en el gozo del Señor en esta palabra, pero cuando íbamos un poquito más profundo nos encontrábamos algo más. Y es por eso que vamos a estar en esta mañana comenzando esta serie. Quiero que usted fije sus ojos allí, en el versículo 27 del capítulo 1. Y dice la palabra de la siguiente manera: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Invitamos ahora. Padre del cielo, en esta mañana te damos gracias por la bendición de reunirnos como iglesia para recibir de tu palabra. Es por eso que rogamos que tu Espíritu esté hablando a nuestros corazones, que la palabra de Cristo esté siendo revelada a nuestras vidas. Señor del cielo, rogamos que lo que no podemos hacer nosotros como humanos, lo hagas tú con tu Espíritu. Señor, ministra nuestros corazones, habla a tu iglesia y permite que al salir en esta mañana de aquí, salgamos, Señor, más moldeados a la imagen de Cristo para tu gloria y alabanza. Amén. Quita lo que pueda estar estorbando de nuestras vidas. Y Señor, también queremos recordar en este momento la familia del pastor Coca. Señor, bendíceles allí y fortaléceles con tu palabra. Amén. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, como les decía, he estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y esta carta me encanta porque es una carta del gozo. Es la carta donde Pablo menciona esta palabra muchísimas veces y expresa cuál era su sentir, su corazón. Y es conocida como la carta del gozo.
Pero cuando usted analiza esta carta, hermanos míos, se va a dar cuenta que no solamente del gozo que el apóstol Pablo está hablando, sino que Pablo está haciendo un llamado a la unidad, a una iglesia que él amaba profundamente. Esta iglesia de Filipo fue organizada, fundada por el mismo apóstol Pablo. Cuando usted va a la carta, allá al libro de Hechos, en el capítulo 16, usted se va a encontrar en qué circunstancias más interesantes el apóstol Pablo fundó la iglesia de Filipo. Pablo, junto con su equipo de misioneros, su equipo misionero, fue a predicar el evangelio. Y mientras iba en su viaje misionero, él tenía sus planes. Y dice la palabra que muchos son los planes en el corazón del hombre, pero es el consejo de Jehová el que permanece. Y mientras él planificaba algo, dice que tuvo una visión donde un varón macedonio le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y es allí cuando comienza esta preciosa historia de la iglesia de Filipo. Allí Pablo comenzó a predicar el evangelio, comenzó a acercarse y encontró la primera persona convertida en esta iglesia. Encontró una mujer llamada Lidia, una mujer que vendía púrpura, una emprendedora, una mujer que tenía negocios y era reconocida por muchas personas. Dice la palabra que el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para la palabra y aquella mujer se convirtió. Y Lidia le dijo a Pablo: si usted cree que son dignos, pasen a nuestra casa y allí compartan la palabra. ¡Qué bendición! Allí Pablo encontró su primera persona convertida, la primera miembro de la iglesia de Filipo. Pasó el tiempo, Pablo seguía predicando y mientras iba caminando por la calle, en una ocasión apareció una jovencita, una joven esclava que estaba poseída por un demonio de adivinación, y ella iba gritando detrás de Pablo: ¡estos son los hijos de Dios Altísimo! ¡Estos son los hijos del Dios Altísimo! Pero hermano, Dios no recibe gloria de demonios. Y Pablo, ya cansado de esta joven, de la manera en que el demonio hablaba, Pablo se miró, se volvió y reprendió al demonio. Aquella joven fue liberada de aquel demonio, pero a la vez sus dueños perdieron toda la fuente de ganancia, porque ellos hacían mucho dinero con este negocio. La mujer adivinaba y ellos recibían dinero, y al ver la fuente de su economía frustrada, entonces aquellos hombres crearon una revuelta y llevaron a Pablo hasta la prisión, y aquello fue una experiencia tremenda. ¿Recuerdan todos allí lo que pasó en la cárcel de Filipo? Allí en la cárcel de Filipo, Pablo azotado junto con Silas, golpeados allí en la parte más profunda de la prisión, en la parte más difícil. Dice que en aquel momento empezaron a pedirle oración a los hermanos: oren por nosotros y ayúdennos. No. Pablo y Silas dice que en medio de este momento, en vez de pedir y de clamar ayuda para que nos saquen de aquí, ellos comenzaron a alabar y a gozarse en el Señor y a cantar himnos y a adorar al Señor. Y dice la palabra que en el medio de la alabanza de su pueblo, el Espíritu Santo se mueve. Y dice que mientras ellos alababan y cantaban himnos al Señor, algo sucedió en aquel lugar. Dice la palabra que un terremoto hizo un temblor fuerte, las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron. Una experiencia, hermano, ¿usted se imagina? Y en aquel mismo momento el carcelero llegó y miró y dice: ¿dónde están los presos? Y sacó su espada para matarse, a lo que Pablo, al verle, gritó: no te hagas daño. Estamos aquí, no nos hemos ido todavía. A lo mejor si hubiéramos ido nosotros, hubiésemos visto eso como una señal y lo hubiéramos ido corriendo. No, si estaba predicando, yo no voy de aquí. Pablo y Silas se quedaron. Y cuando aquel hombre se iba a suicidar, Pablo lo llamó. ¿Y cuál fue la reacción de aquel hombre? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta es un clásico, siempre recordamos este pasaje: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquella misma noche fueron llevados Pablo y Silas a la casa de aquel carcelero, un soldado romano. Allí sus heridas fueron sanadas, se alimentaron y fue bautizado aquel hombre junto con su familia. De manera que los primeros convertidos de la iglesia de Filipo, ¿quiénes eran? Una mujer, una emprendedora, una joven que había sido esclava, un soldado romano. ¡Qué diversidad en aquella iglesia!
De hecho, es interesante porque mientras yo buscaba, encontraba algo. Los hombres judíos oraban y decían: Señor, gracias por haber nacido hombre, gracias por no ser mujer, por no ser esclavo, por no ser gentil. Gracias por no ser mujer, por no ser esclavo y no ser gentil. Ahora, miren quiénes son los miembros de esta iglesia de Filipo. Una mujer, una esclava y un gentil. Son los primeros miembros de aquella congregación que Pablo estaba plantando. Pero nos dice la palabra del Señor que en Cristo, hermanos míos, en Cristo ya no hay esclavo ni libre, no hay gentil, no hay judío, no hay hombre ni mujer. En Cristo somos uno, y es lo que Pablo ahora quiere enseñar a esta nueva congregación. En Cristo somos uno solo. Esta preciosa congregación, hermanos míos, que Pablo plantó, era una congregación que amaba profundamente a este hombre, a este siervo del Señor. Lo sostenían económicamente. Aun cuando Pablo estaba lejos, ellos le enviaban economía. Era una iglesia que mostraba su amor a los demás cristianos. Era una iglesia que se escuchaba, que amaba a Cristo. ¡Qué bendición! ¿Cuántos quieren ser como esa iglesia? ¿Quiere serlo o no quiere serlo? Gloria a Dios. Pero, amados hermanos, miren algo. Mientras estemos en este mundo, las cosas no van a ser perfectas. Y aquí hay iglesia que usted encuentra que amaba al Señor, amaba a Pablo, una iglesia que era diversa, tenía algo. Y Pablo tiene que escribir y decirle: ruego a Evodia y a Síntique que sean del mismo sentido. Y Pablo, desde el primer capítulo hasta el último capítulo, está dejando entrever un tema: recordarnos que somos uno en Cristo. Recordarnos que somos una misma familia. Recordarnos que aquellos que se habían, o a lo que nos había unido como una sola familia, no era un simple concepto, una idea, era algo más. Era el Evangelio de Jesucristo. Esas personas que recibieron el mensaje fueron unidas por nada más y nada menos que el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Qué cosa es el Evangelio? Porque me he encontrado muchas personas que me dicen: yo voy a la iglesia. Y digo: bueno, y háblame del Evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. Una buena noticia. Sí, pero ¿cuál es la buena noticia? Las buenas noticias del Señor para nosotros. ¿Qué es el Evangelio? Amado hermano, yo quiero que tú escuches y entiendas bien esto, porque todos los días tú y yo tenemos que volver al concepto del Evangelio. Cada mañana cuando tú te levantes tienes que recordar qué cosa es el Evangelio de Jesucristo, porque por ese santo Evangelio hemos recibido la salvación. Cuando usted va a la palabra, usted le enseña que el Evangelio, en primer lugar, nos enseña que usted y yo somos pecadores. Y por nuestro pecado estamos condenados, destruidos, destinados a la condenación eterna en el infierno. Eso nos enseña el Evangelio. Pero también nos enseña el Evangelio que Dios nos amó en tal manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo de Dios, el Santo de los Santos, se hizo hombre, vino a este mundo, vivió una vida perfecta, justa y sin pecado. Y cuando ya era un hombre adulto, fue llevado a la cruz del Calvario, donde Él pagó hasta el último de las demandas de Dios por causa de tu pecado y por la mía, por el mío. Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando ocupó la cruz, cuando Él murió, cuando Él dio su vida en aquel lugar, estaba ocupando tu lugar y el mío. Y dice el Evangelio de Jesucristo que ese Jesús que murió fue sepultado, al tercer día resucitó, luego ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre e intercede por aquellos que en Él creen. Y dice el Evangelio de Jesucristo que si tú pones tu confianza en Él como tu único y suficiente Salvador, entonces Dios te perdona, Dios te salva, te da nueva vida en Cristo Jesús y te hace parte de su familia. Eso es, en síntesis, el Evangelio de Jesucristo. Y por ese Evangelio fue unida la iglesia de Filipo, y por ese Evangelio estamos unidos tú y yo aquí. Y te digo, hermano mío, que todos los días tenemos que recordar
recordar esto, porque cuando tú recuerdas que tú eres un pecador, salvo por gracia, por la gracia de Jesucristo, ¿dónde está el lugar para la soberbia, la arrogancia y el orgullo? Porque tú y yo somos iguales. No importa si tienes un título más alto que el mío. No importa si trabajas en un trabajo que te da más dinero o menos dinero. No importa lo que tú seas, hermano mío. No importa. Delante de Dios somos pecadores que estábamos condenados y ahora hemos sido salvos por la gracia de Jesucristo. De manera que dice la palabra, ¿dónde está el lugar para el orgullo? ¿Dónde está el lugar para la arrogancia? ¿Dónde está? En ningún lugar, hermano. Es por eso que yo te digo, hermano, todos los días usted tiene que levantarse y decir, Señor, gracias, porque soy un pecador salvo por tu gracia. Gracias, porque si estoy ahí levantándome en la mañana, no es porque sea lindo, porque sea fuerte e inteligente, sino ha sido por tu gracia. Y cuando tú recuerdas que es la gracia del Señor a quien le debemos, entonces cuando tú vienes a la familia de la fe, tú puedes decir que tú eres mejor que René, o René puede decir que es mejor que Beteta, o puede decir la hermana que es mejor que Victoria. No, delante de Cristo somos iguales, hermanos. Y es por eso que el apóstol Pablo le escribe a los iglesias de los filipenses y les dice, hermanos, quiero que entre vosotros haya un mismo sentir. Yo quiero que entre vosotros haya un mismo sentir. Aquellos que tal vez piensen que son un poquito mejores, no. Somos todos iguales en Cristo. Ahora me encanta la palabra del Señor, porque el apóstol Pablo, dejando caer sus goticas ahí, está diciendo, bueno, algunos predican a Cristo por contienda, pero no importa. Yo me gozo en que Cristo sea predicado. Yo me gozo en que Cristo sea explicado y predicado a las personas. Y si me muero, no importa, estoy preso. Pero quiero decirle que si muero, yo me encuentro en estrecha situación en estos momentos. Porque si muero voy a estar con Cristo, que para mí es mucho mejor. Usted se puede imaginar a una persona diciendo, yo quisiera morirme. Si una persona le dice, te quiero morir, me dice, esta persona está loca, porque nadie quiere morirse. Pero Pablo decía, no es que yo quiero morirme, porque si muero voy a estar con Cristo, que es mucho mejor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si quedar en la carne, prefiero quedarme en la carne porque es provechoso por amor a ustedes, decía el apóstol Pablo. Pero Pablo les está recordando a esta iglesia que para nosotros nuestro vivir, ¿quién debe de ser? Nuestro vivir debe ser Cristo, tu actuar debe ser Cristo, tu caminar debe ser Cristo. De manera que si yo le pregunto a René, ¿a quién tú perteneces? A Cristo. Victoria, ¿a quién tú perteneces? Cristo. Víctor, ¿a quién tú perteneces? Iglesia, ¿a quién ustedes pertenecen? A Cristo. ¿A quién pertenecen? No se te olvide eso, hermano mío. Le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo y nuestro vivir debe ser Cristo. No se te olvide esto, porque cuando se te olvide esto, entonces va a ser tu vivir, yo. Y cuando tú pones el yo por encima de lo demás, las cosas no funcionan. Te va la palabra, hermanos míos, y va a encontrar que el carácter de Diótrefes está por donde quiera. Y dice la palabra allí en 3 de Juan, versículo 9, que Diótrefes era el hombre que le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Juan les advierte, tengan cuidado con ese. Al que le gusta tener el primer lugar entre todos. Pero eso, hermanos míos, es la historia del hombre. El hombre queriendo ser igual que Dios. El hombre querer ser y semejante a Dios. Y aun cuando hemos estado conociendo el Evangelio de Jesucristo, también caemos en el mismo engaño del diablo. Usted recuerda a los discípulos. Hay 2 discípulos que se acercaron a Jesús. La madre de 2 discípulos se acercó a Jesús y dijo, Señor, te quiero hacer una petición. Tú sabes, Señor, yo quiero mucho a mis hijos. Y tú los quieres también. Ellos son tan buenos. A ver, ¿y qué es lo que tú quieres? Ay, Señor, ¿qué tú vas a responder al corazón de esta madre? Porque esos hijos míos son buenos. ¿Por qué uno no se sienta a tu diestra y al otro a la derecha en el reino de los cielos? Y cuando los discípulos se enteran de aquello, ¿qué usted cree que hicieron los discípulos? ¿Usted cree que los discípulos dijeron, pero qué arrogantes esta gente? No, ellos se pusieron bravos. ¿Pero por qué se pusieron bravos?
porque se les habían adelantado. No porque ellos querían saber, no, es porque se les habían adelantado. Ellos también querían estar en los primeros lugares. Pero es cuando Jesús les dice entonces algo importante. Recuerde que el reino de los cielos no es el mismo orden que hay en este mundo. En este mundo, mira, el mayor es el que se sienta. Pero en el reino de los cielos, el mejor, el mayor, es aquel que sirve. Porque el Hijo del Hombre no vino a este mundo para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Hermanos míos, estamos viviendo en tiempos donde el orgullo y la arrogancia está haciendo mucho daño entre la iglesia. Pero Dios nos recuerda que somos una familia y tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Esta iglesia de Filipo era una iglesia que tenía muchísimas, preciosas cualidades, pero también tenían entre ellos, hermanos, que había disensiones, hermanos entre ellos que había falta de entendimiento, cuántas cosas. Pero Pablo les recuerda que es necesario un mismo sentir. Hermanos míos, no podemos hablar igual, pensar igual, actuar igual, puesto que Dios nos hizo diferentes. Somos diferentes. Pero sí podemos tener un mismo sentir y trabajar en unidad para obtener la victoria. Quiero compartirles en esta mañana un ejemplo bíblico de la unidad y cómo esa unidad nos lleva a la victoria. Allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, encontramos la historia cuando el pueblo de Israel, liderado por Moisés, iba pasando cerca de Amalek. Y se levantó este pueblo, esta nación, en contra de Israel. ¿Recuerdan la historia? Ahí encontramos varios personajes participantes. En primer lugar dice la palabra que Moisés le dijo a Josué: escoge hombres. Hubo hombres escogidos que fueron llevados para la batalla. En segundo lugar tenemos a Josué. Josué, que estaba al frente del ejército en el campo de batalla. En segundo lugar, tenemos a Moisés. Moisés, el hombre que Dios había escogido para sacar a Israel de Egipto. Tenemos también a Aarón y tenemos también a Hur. Pero sobre todo, tenemos la participación de Dios en esta historia. Ahora, dice la palabra que se levanta Amalek en contra del pueblo de Israel y todo fue coordinado. Moisés envió a Josué, Josué se fue con los hombres escogidos y estaba allí en el campo de batalla. Y fue una batalla fuerte, una batalla que duró varias horas. Y mientras estaban en la batalla, ¿qué es lo que sucedía? Conocemos la historia. Dice la palabra que mientras Moisés mantenía sus manos al cielo, y quiero que tú entiendas algo, levantar las manos al cielo en la Biblia es una señal de petición, de alabanza, de adoración y también de oración. El pueblo de Israel oraba y levantaba las manos al Dios del cielo. Y allí Moisés estaba con sus manos al cielo levantadas, orando al Señor: Señor, dale la victoria a tu pueblo. Señor, cuida a tu pueblo. Pero mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo prevalecía. Cuando sus manos decaían, entonces Israel retrocedía delante de sus enemigos. Ahora, cuando Moisés se cansaba, llegó Aarón y Hur, trajeron una piedra, la pusieron debajo de él. Él se sentó, pero sus brazos se cansaban. Ellos le aguantaron los brazos hasta que cayó la tarde y entonces Dios le dio la victoria. Ahora, usted se imagina por un momento que Josué le hubiese dicho a Moisés: no, ven acá, no. Tú estudiaste en Egipto. Tú sabes lo que es ser comandante de un ejército, porque yo no me quedo orando. Me voy a arriesgar la vida yo. Yo sé que no voy a arriesgar la vida peleando. No, Moisés, ve tú, y yo me quedo aquí. O a lo mejor los hombres escogidos dijeron: ¿y por qué me escogieron a mí? Escoge a otro. O tal vez los que se quedaron y han dicho: no, yo no quiero, yo quiero ir. No, hermanos, cada uno ocupó su lugar. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. ¿Y cuál es el final de la historia? Dice la palabra que Dios le dio la victoria. Israel deshizo a Amalek a filo de espada. Dios le dio la victoria. Hermanos míos, está bueno ya de que como iglesia estar
fijándonos en nuestras diferencias cuando tenemos que enfocarnos en lo que nos une como familia de Dios. Tenemos que pensar en lo que nos une como pueblo de Cristo. Estamos en medio de una batalla, hermano. Estamos en medio de una lucha espiritual. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando usted está en medio de una batalla y los soldados estén diciendo, no, pero yo me voy con el capitán fulano. No, pero a mí me mandó el capitán Mengano. Y cada uno hablando por un capitán diferente. No. Cantamos aquí porque en mi vida el capitán es Cristo. ¿Puedes creer esa verdad? Porque en mi vida el capitán es Cristo. No importa lo que esté sucediendo a tu alrededor. No importa. Enfócate en Él. Y cuando tú te enfocas en Él, en su palabra, hermano mío, y recuerdas que somos nosotros todos pecadores salvos por gracia, no hay dificultad para unirnos en un mismo sentir y llevar adelante la obra que Dios nos ha dado. Qué bendición. Yo me paro ahí y de verdad que me da un gozo ver a los hermanos en la alabanza. Cuán precioso grupo de alabanza. Pero cuando miro de aquí para allá, cuán precioso grupo de hermanos Dios nos ha puesto en esta congregación. Y usted dirá, hermano, pero es que yo no sé hacer nada. Dios tiene un plan para ti, tiene un propósito para ti. Y algo especial Dios quiere hacer en tu vida en esta iglesia. Pero recuerda, todos en un mismo sentir, recordando que para nosotros el vivir es Cristo. No se te olvide esto. Hay una historia preciosa. Se cuenta que en cierta ocasión, en una aldea, vivían dos personas. Bueno, vivían varias personas en aquella aldea, pero había dos interesantes. Había un hombre que era paralítico y el otro que era ciego. Pero como las cosas que suceden, hubo una enemistad entre estos dos hombres. Una enemistad entre estos dos hombres y constantemente se ofendían mutuamente y constantemente estaban discutiendo. Y sucedió que vino un intenso fuego inesperado y comenzó a consumir la aldea, a lo que todos los aldeanos salieron corriendo y se fueron de allí. Y solamente quedaron el ciego y el paralítico. Y el fuego se iba acercando. Y el fuego se iba acercando. Y el paralítico comenzó a gritar, ¿quién me saca de aquí? ¿Quién me ayuda? Pero por otro lado el ciego trató de salir de la cerca de su casa, pero cuando salía sentía el fuego y miraba y no sabía por dónde salir. Y empujando por un lado y no podía. Y el ciego también comenzó a gritar, sáquenme de aquí. Pero nadie les escuchaba. Solamente se escuchaban mutuamente. Y después de un rato, tal vez el orgullo, empezaron a pensar, bueno, ¿y qué tal, dice el ciego, si tú me indicas por dónde yo puedo ir? A lo que el paralítico le dijo, bueno, yo te puedo indicar porque yo puedo ver, pero si tú me llevas, vamos juntos. Y aquel ciego cargó al paralítico sobre sus hombros y el paralítico le fue indicando hasta que salieron de aquel fuego y sus vidas fueron salvas. Y después de eso cuenta la historia que se convirtieron en los más grandes amigos. Hermanos míos, tenemos un ejército pecador, condenado, salvo por la gracia de Cristo. ¿Por qué no nos enfocamos a trabajar juntos a lo que Dios quiere para nosotros? Enfoquémonos en lo que Dios quiere para nosotros y dejemos nuestras diferencias a un lado para la gloria y alabanza del Señor. En esta mañana yo quisiera que pudiéramos elevar una oración al Señor. Hermano mío, qué bendición saber que somos uno en Cristo. Qué bendición que somos saber que somos salvos por la gracia del Señor. Qué bendición saber que Dios tiene grandes cosas para nosotros. ¿Qué haremos con ello? Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a estar presentando nuestras vidas delante del Señor. Vamos a estar presentando nuestras luchas, nuestras batallas. Vamos a estar presentando nuestros orgullos. Vamos a estar presentando nuestras debilidades. Vamos a estar presentando todo nuestro ser delante del Señor en esta mañana. Y vamos a decirle, Señor, yo quiero que tú nos hagas uno. Uno en Cristo Jesús. Que podamos estar unidos en un mismo sentir.
que este mundo pueda ver en nosotros algo diferente, porque seamos más que una iglesia, o más que un grupo más, sino la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Padre del cielo, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de ti. Amén. Señor, estamos tan agradecidos por la salvación tan grande que tú nos has regalado. Estamos tan agradecidos por la vida eterna en Cristo Jesús. Estamos tan agradecidos, Padre, por esta preciosa familia que tú nos has regalado, la familia de la fe. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias. Gracias. Gracias, Padre, porque tú nos has puesto en este lugar con un propósito. Y sabemos que vas a hacer grandes cosas en este lugar. Amén. Grandes cosas tú vas a hacer por tu pueblo aquí, Señor. Amén. Pero estamos rogando, Padre, que tú nos ayudes. Nos ayudes a tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Señor, que tú nos ayudes a descentralizar nuestra atención de nosotros mismos y centrarnos en ti. Padre, que nuestra reacción sea como el apóstol Pablo cuando dijo: porque para mí el vivir es Cristo. Y si Cristo es el vivir para nosotros, Señor, entonces nuestra vida será un reflejo de tu gloria. Queremos reflejarte, Señor. Quita lo que pueda estar estorbando. Padre, quita lo que estorba. Quita lo que estorba y pon lo que falta en la vida de tu pueblo. Y, Señor, como un solo hombre podamos marchar en tu ejército de victoria en victoria. Gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y yo le invito a que ahora usted le dé un abrazo al hermano que tiene a su lado y le diga: usted es alguien especial para mí. Somos uno en Cristo. Y después de eso a otro más. Saluda a su hermano. Bendiga a su hermano en esta mañana. Dios bendiga a todos los que nos han estado mirando por las redes sociales. Todos somos especiales. Somos hermanos. Gloria al Señor. Hermano René. Gracias.